Imagínate esto. Estás trabajando como mesera en el evento más exclusivo de tu vida. Tus manos tiemblan de nervios y de repente, ¡crash! Derrama una copa de vino tinto directamente sobre la camisa blanca inmaculada del hombre más poderoso y temido del país. Todo el salón se queda en silencio, tu corazón se detiene y sabes que tu vida acaba de cambiar para siempre. Pero lo que este millonario hizo después desafió todo lo que el mundo creía saber sobre él. Las manos de Clara temblaban mientras sostenía la carta de desalojo que había llegado esa mañana a su pequeño departamento en la colonia Roma Norte. 3 meses de renta atrasada, facturas médicas de su madre acumulándose como montañas imposibles de escalar y apenas 500 pesos en su cuenta bancaria. El peso de la desesperación se sentía como una piedra en su pecho, ahogándola lentamente mientras leía una y otra vez las líneas que sellaban su destino. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo con fuerza, porque llorar no pagaría las deudas que la tenían al borde del abismo. El teléfono sonó justo cuando estaba considerando vender los pocos objetos de valor que le quedaban de su abuela. Era Sofía, su mejor amiga desde la secundaria, con una voz llena de urgencia que inmediatamente captó su atención. «Clara, necesito que me escuches bien porque tengo algo que puede salvarte», le dijo sin preámbulos, y Clara sintió cómo su corazón se aceleraba con una mezcla de esperanza y terror. «Hay un evento esta noche, una gala benéfica en el Hotel Marquis Reforma, y necesitan meseras de último minuto. Pagan 3,000 pesos por una sola noche de trabajo, pero tienes que estar ahí en 2 horas». Clara cerró los ojos, calculando mentalmente. 3,000 pesos no resolverían todos sus problemas, pero le darían el respiro que tanto necesitaba. Sin pensarlo 2 veces, Clara corrió hacia su pequeño closet, buscando desesperadamente algo apropiado para servir en un evento de lujo. Sus manos revoloteaban entre las pocas prendas decentes que tenía, mientras su mente se llenaba de dudas y miedos. ¿Podría ella, una chica de 25 años que nunca había pisado un hotel de 5 estrellas, mezclarse entre la élite de la Ciudad de México sin hacer el ridículo? El espejo le devolvió la imagen de una joven de ojos grandes y expresivos, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo sencilla, vestida con una blusa blanca y una falda negra que había comprado en un tianguis. No era perfecta, pero tendría que bastar, porque la desesperación no entiende de vanidades ni de complejos. El viaje en metro hacia Polanco se sintió eterno. Cada estación que pasaba aumentaba su ansiedad hasta niveles insoportables. Clara apretaba sus manos sudorosas mientras observaba por la ventana cómo el paisaje urbano se transformaba gradualmente. Los edificios se volvían más altos y elegantes, los autos más lujosos, la gente mejor vestida. Su reflejo en el cristal le mostraba una cara pálida, llena de nerviosismo, y se preguntó si sería capaz de mantener la compostura durante toda la noche. Cuando finalmente llegó al Hotel Marquis Reforma, se quedó paralizada frente a la imponente fachada de mármol y cristal, donde hombres vestidos de traje impecable y mujeres cubiertas de joyas entraban y salían como si fuera lo más natural del mundo. Clara respiró profundo, se armó de valor y dio el primer paso hacia un mundo que jamás había imaginado que podría tocar. El lobby del hotel la recibió como un golpe de realidad que casi la hizo retroceder hasta la puerta. Enormes candelabros de cristal colgaban del techo como estrellas capturadas. Sus luces se reflejaban en pisos de mármol tan pulidos que parecían espejos líquidos, mientras el aroma de flores exóticas y perfumes caros flotaba en el aire como una nube invisible de opulencia. Clara caminó con pasos inseguros, sintiendo que cada pisada resonaba demasiado fuerte en aquel templo del lujo, mientras otros empleados del hotel la observaban con curiosidad apenas disimulada. Sus zapatos de tacón bajo, los únicos decentes que tenía, chirriaban levemente contra el suelo y ella rogaba silenciosamente que nadie notara lo nervios que estaba. El contraste entre su mundo y este era tan abismal que se sentía como una intrusa en territorio prohibido. La coordinadora del evento, una mujer elegante de mediana edad llamada Patricia, la recibió con una sonrisa profesional pero fría, evaluándola de pies a cabeza
con una mirada que parecía un escáner humano. «Eres la chica de Sofía, ¿verdad? Bueno, esperemos que sepas comportarte, porque esta noche tendremos a los empresarios más importantes del país», le dijo mientras le entregaba un delantal blanco inmaculado y una bandeja de plata. Clara asintió repetidamente, tratando de memorizar cada instrucción que recibía: servir por la derecha, retirar por la izquierda, nunca interrumpir conversaciones, mantener siempre la sonrisa y, sobre todo, ser invisible. La palabra invisible resonó en su mente como un mantra que tendría que repetirse toda la noche para sobrevivir en aquel mundo de cristal. El salón principal del evento la dejó sin aliento cuando finalmente entró con su uniforme puesto y la bandeja en las manos. Las paredes estaban cubiertas de terciopelo dorado. Enormes ventanales ofrecían vistas panorámicas de la ciudad que brillaba como un mar de luces, y las mesas redondas estaban decoradas con arreglos florales que probablemente costaban más que su renta mensual. Los invitados comenzaban a llegar, hombres de trajes que gritaban poder económico, mujeres vestidas con diseños exclusivos que caminaban como modelos en una pasarela, todos conversando en un lenguaje de negocios y referencias que Clara apenas podía entender. Se sintió como Alicia en el País de las Maravillas, pero en lugar de curiosidad, lo que sentía era una mezcla abrumadora de fascinación y terror. Mientras observaba discretamente desde su posición junto a la cocina, Clara notó cómo aquellas personas se movían con una confianza natural que ella jamás había experimentado, como si hubieran nacido para habitar espacios como ese. Sus risas sonaban diferentes, más contenidas pero llenas de códigos secretos. Sus gestos eran medidos y elegantes, incluso la forma en que sostenían sus copas parecía un arte que ella desconocía completamente. Un mesero veterano se acercó y le susurró al oído: «Tranquila, princesa, solo recuerda que ellos ponen los pantalones de la misma forma que tú, una pierna a la vez». Clara sonrió levemente ante el comentario, pero en su interior sabía que esa noche sería la prueba más difícil de su vida. Lo que no sabía era que en cuestión de minutos, su mundo y el de uno de esos millonarios chocarían de la manera más inesperada. La primera hora transcurrió sin mayores contratiempos. Clara había logrado servir aperitivos y bebidas, manteniendo el perfil bajo que tanto le habían recomendado. Sus manos ya no temblaban tanto, y comenzaba a sentir una confianza tímida mientras navegaba entre las mesas con su bandeja de copas de vino tinto, cuidando cada paso como si caminara sobre hielo delgado. Los invitados parecían no notarla, exactamente como Patricia le había dicho que debía ser, y eso le daba una sensación extraña de seguridad en medio de tanto lujo. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella, y estaba a punto de manifestarse de la forma más dramática posible. Mientras se dirigía hacia una mesa en particular, no pudo evitar escuchar fragmentos de conversaciones sobre fusiones empresariales, inversiones millonarias y viajes a lugares exóticos que para ella solo existían en películas. De repente, mientras se acercaba a un grupo de hombres elegantemente vestidos que conversaban cerca de los ventanales, Clara sintió que la alfombra se movía ligeramente bajo sus pies. Fue apenas un segundo de desequilibrio, un momento microscópico en el tiempo, pero suficiente para que su tobillo se doblara levemente hacia un lado. La bandeja con las copas de vino tinto comenzó a inclinarse peligrosamente, y Clara luchó desesperadamente por recuperar el control. Sus ojos se abrieron como platos mientras veía en cámara lenta cómo una de las copas se deslizaba hacia el borde de la bandeja. El líquido rojo oscuro se derramó como una cascada en miniatura, dirigiéndose directamente hacia la impecable camisa blanca de uno de los hombres que tenía la espalda hacia ella. El tiempo se detuvo, su corazón dejó de latir, y el mundo entero pareció girar en reversa, mientras observaba la mancha roja expandirse por la tela como sangre en nieve. El hombre se dio vuelta lentamente, y Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies cuando se encontró con el rostro más conocido del mundo empresarial mexicano. Arthur Vasconcelos, el magnate de bienes raíces de 35 años, cuyas fotografías aparecían constantemente en revistas de negocios, cuya fortuna
Se medía en miles de millones de pesos y cuya reputación de frialdad y dureza era legendaria en todo el país. Sus ojos grises la miraron directamente. Su mandíbula cuadrada estaba tensa y su expresión era completamente inescrutable mientras observaba la mancha que se extendía por su camisa hecha a la medida. Clara sintió que las piernas le temblaban, que el aire se volvía espeso como miel y que todos los ojos del salón se dirigían hacia ella como reflectores en un escenario del cual no podía escapar. Las conversaciones se detuvieron gradualmente, creando un silencio sepulcral que amplificaba cada latido desesperado de su corazón. Yo lo siento muchísimo, señor, tartamudeó Clara con una voz quebrada que apenas salía de su garganta, mientras sus manos temblorosas intentaban inútilmente limpiar la mancha con la pequeña servilleta que llevaba en el delantal. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, borrando su visión, y sintió que todo el peso del mundo caía sobre sus hombros como una montaña de vergüenza y terror. Sabía que este error podría costarle no solo el trabajo de esa noche, sino cualquier oportunidad futura de encontrar empleo en el sector servicios de la ciudad. Arthur Vasconcelos seguía mirándola en silencio, sus labios apretados en una línea recta, y Clara se preparó mentalmente para la humillación pública que estaba segura vendría a continuación. Los segundos se arrastraban como horas, y ella podía sentir las miradas de juicio de todos los presentes, clavándose en su espalda como dagas invisibles. Pero entonces, algo completamente inesperado sucedió, algo que desafiaría todo lo que ella creía saber sobre el mundo. En lugar de la explosión de ira que Clara esperaba, Arthur Vasconcelos hizo algo que dejó a todos los presentes completamente desconcertados. Sonrió. No fue una sonrisa sarcástica o cruel, sino una sonrisa genuina, casi divertida, que iluminó sus facciones severas y transformó completamente su rostro. «Los accidentes pasan, señorita», dijo con una voz profunda y calmada que contrastaba dramáticamente con la tormenta de pánico que rugía en el interior de Clara. «No hay nada que no se pueda solucionar con un poco de agua fría y una buena tintorería». Sus palabras flotaron en el aire como música celestial para los oídos de Clara, que no podía creer lo que estaba escuchando. Los otros invitados intercambiaron miradas de asombro, porque todos conocían la reputación implacable de Arthur, y esta reacción desafiaba todo lo que creían saber sobre él. Clara parpadeó varias veces, convencida de que estaba alucinando o que tal vez había golpeado su cabeza durante la caída, y ahora estaba experimentando algún tipo de sueño surrealista. Pero señor, su camisa debe costar más de lo que yo gano en un mes», susurró con voz temblorosa, mientras seguía tratando de limpiar la mancha con movimientos torpes y desesperados. Arthur levantó suavemente su mano para detenerla, y el contacto fugaz de sus dedos con los de ella envió una descarga eléctrica por todo su brazo que no supo cómo interpretar. «Tranquila», le dijo con una suavidad que contrastaba con su imagen pública de ejecutivo despiadado. «Respira hondo y cálmate. No ha pasado nada grave». Su voz tenía un efecto hipnótico en Clara, como si fuera capaz de aquietar la tormenta que rugía en su interior con solo unas pocas palabras bien elegidas. Los murmullos comenzaron a propagarse por el salón como ondas en un estanque. Los invitados no podían creer lo que estaban presenciando. Arthur Vasconcelos, el hombre que había hecho llorar a CEOs experimentados en salas de juntas, el magnate que nunca mostraba debilidad ni compasión en los negocios, estaba consolando gentilmente a una mesera que acababa de arruinar su ropa. Clara podía sentir todas esas miradas cargadas de curiosidad y asombro, pero por alguna razón, bajo la mirada tranquilizadora de Arthur, comenzó a sentir que podía respirar nuevamente. «¿Cómo te llamas?», le preguntó él con una curiosidad genuina que la sorprendió aún más que su reacción inicial. «Clara», respondió ella con un hilo de voz, «Clara Hernández». Arthur asintió lentamente, como si estuviera grabando ese nombre en algún lugar especial de su memoria. «Bueno, Clara Hernández», dijo Arthur mientras se quitaba su saco de traje y lo colocaba sobre el respaldo de una silla cercana, revelando que la mancha en su camisa
no era tan grande como había parecido inicialmente. Creo que me has hecho un favor. Esta camisa era demasiado formal incluso para mis propios estándares. Su comentario arrancó algunas risas nerviosas de los invitados cercanos y Clara sintió que el mundo comenzaba a girar nuevamente en la dirección correcta. Pero entonces Arthur hizo algo que nadie, absolutamente nadie en ese salón podría haber predicho. Se inclinó ligeramente hacia Clara, lo suficientemente cerca como para que solo ella pudiera escuchar sus palabras, y le susurró: «Quédate después del evento. Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo». Clara sintió que sus rodillas se convertían en gelatina, y se preguntó si esta noche cambiaría su vida para siempre, o si estaba a punto de convertirse en la pesadilla más hermosa que jamás había experimentado. El resto de la velada transcurrió en una especie de burbuja surrealista para Clara, quien se movía entre las mesas como si estuviera flotando en un sueño del cual no quería despertar. Cada vez que levantaba la vista, se encontraba con los ojos grises de Arthur, observándola desde algún punto del salón, una mirada que no era invasiva ni incómoda, sino curiosa y cálida de una manera que ella no sabía cómo interpretar. Era como si él estuviera estudiándola, tratando de descifrar algún misterio oculto en sus movimientos, en la forma en que interactuaba con los otros invitados, en la manera delicada con que sostenía las bandejas. Clara sentía esa presencia constante, como una caricia invisible que la acompañaba a donde fuera, y por primera vez en meses se sintió importante. No invisible como Patricia le había ordenado ser, sino genuinamente vista por alguien que parecía valorar lo que veía. Durante el transcurso de la noche, Clara comenzó a notar pequeños gestos de Arthur que la dejaban completamente desconcertada. Cuando ella pasaba cerca de su mesa, él discretamente apartaba su silla para darle más espacio para maniobrar, un detalle tan sutil que probablemente nadie más lo notó. En una ocasión, cuando ella luchaba por alcanzar unos platos en una mesa alta, Arthur se levantó silenciosamente y se los acercó con una sonrisa apenas perceptible, antes de regresar a su conversación como si nada hubiera pasado. Estos pequeños actos de consideración eran tan inesperados viniendo de alguien de su estatus que Clara comenzó a preguntarse si realmente conocía algo sobre el verdadero Arthur Vasconcelos. Tal vez las revistas y periódicos habían construido una imagen que no correspondía completamente con la realidad del hombre que tenía frente a ella. A medida que avanzaba la noche, Clara notó que Arthur tenía una forma particular de escuchar a las personas que hablaban con él, inclinando ligeramente la cabeza hacia la derecha y manteniendo contacto visual constante, como si cada palabra que le dirigían fuera la cosa más fascinante del mundo. Cuando reía, lo hacía con todo el cuerpo, no solo con la boca, y sus ojos se arrugaban ligeramente en las esquinas de una manera que lo hacía ver más joven y accesible. Pero lo que más la intrigaba era que, a pesar de estar rodeado de personas que claramente competían por su atención, él parecía sentirse más cómodo en los momentos de silencio, cuando podía simplemente observar y absorber lo que sucedía a su alrededor. Era como si fuera un observador nato de la naturaleza humana, alguien que encontraba entretenimiento genuino en las pequeñas interacciones cotidianas que otros podrían considerar insignificantes. Cuando finalmente llegaron las 11 de la noche y el evento comenzó a llegar a su fin, Clara sintió una mezcla extraña de alivio y melancolía. Había sobrevivido a la noche más intensa de su vida, había conocido a un mundo completamente diferente al suyo, y había experimentado algo que no sabía cómo nombrar en su encuentro con Arthur. Mientras recogía las últimas copas y ayudaba con la limpieza, podía ver por el rabillo del ojo cómo Arthur se despedía cordialmente de los otros invitados, estrechando manos e intercambiando promesas de futuras reuniones de negocios. Pero cada cierto tiempo, su mirada se dirigía hacia ella, como si estuviera esperando el momento adecuado para abordarla. Clara sintió que su estómago se llenaba de mariposas, porque sabía que pronto tendría que enfrentar esa conversación misteriosa que él le había prometido. Mientras doblaba su delantal y se preparaba para cambiar de ropa, se preguntó si Arthur
realmente recordaría su invitación o si había sido solo una forma gentil de calmar sus nervios después del accidente. Pero cuando los últimos invitados salieron del salón y ella se dirigía hacia la salida, una voz familiar la detuvo en seco. «Disculpa, Clara». La voz de Arthur resonó suavemente detrás de ella, y cuando se dio vuelta, lo encontró de pie junto a una de las ventanas del salón, ahora casi vacío, con las luces de la ciudad creando un halo dorado a su alrededor. Se había aflojado la corbata y desabrochado el primer botón de su camisa manchada, lo que le daba un aspecto más relajado y humano que contrastaba dramáticamente con la imagen formal que había proyectado durante toda la noche. «Pensé que tal vez te había ido sin que pudiéramos hablar», agregó con una sonrisa ligeramente tímida, que Clara jamás habría asociado con el magnate despiadado de las revistas. Sus ojos grises brillaban con una calidez inesperada bajo las luces tenues del salón, y Clara sintió que su corazón comenzaba a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo desde donde estaba parado. «No, señor Vasconcelos», respondió Clara con una voz más firme de la que había logrado mantener durante toda la noche, aunque sus manos seguían temblando ligeramente mientras jugaba con las correas de su bolsa. «Usted me pidió que me quedara, y yo siempre cumplo mi palabra». Arthur sonrió ante su respuesta, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro y reveló un hoyuelo apenas perceptible en su mejilla izquierda. «Por favor, dime, Arthur, después de lo que pasó esta noche, creo que podemos saltarnos las formalidades», le dijo mientras caminaba lentamente hacia ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que Clara pudiera percibir el aroma sutil de su colonia mezclado con el olor a vino que había quedado impregnado en su camisa. «Me gustaría conocerte mejor, Clara Hernández. Hay algo en ti que me resulta refrescante». La conversación que siguió fue completamente inesperada para ambos. Arthur le preguntó sobre su vida, sus sueños, sus miedos, y Clara se sorprendió a sí misma respondiendo con una honestidad que normalmente reservaba para su mejor amiga Sofía. Le habló sobre su madre enferma, sobre las dificultades económicas que la habían llevado a aceptar ese trabajo, sobre sus sueños de algún día tener su propio pequeño negocio, tal vez una cafetería en algún barrio tranquilo donde pudiera conocer a sus clientes por sus nombres. Arthur escuchaba con una atención tan completa e intensa que Clara se sintió como si fuera la única persona en el mundo, como si cada palabra que salía de sus labios fuera un tesoro que él estaba atesorando cuidadosamente. A cambio, él compartió detalles sorprendentemente íntimos sobre su propia vida, la soledad que venía con el éxito, la dificultad de distinguir entre personas genuinas y aquellas que solo buscaban beneficiarse de su fortuna, la nostalgia que sentía por los días más simples de su juventud. Cuando finalmente se dieron cuenta de que habían estado hablando durante más de una hora y que el personal de limpieza del hotel ya había terminado su trabajo y se había retirado discretamente, Arthur se detuvo en medio de una frase y la miró con una expresión que Clara no supo cómo interpretar. «Clara», le dijo con una suavidad que hizo que su nombre sonara como una caricia, «¿puedo hacerte una pregunta personal?». Ella asintió, sintiendo que su garganta se había secado por completo. «¿Crees en el destino?». La pregunta la tomó completamente por sorpresa, y antes de que pudiera formular una respuesta coherente, Arthur continuó: «Porque yo nunca he creído en él hasta esta noche. Hasta que una gota de vino me enseñó que a veces los accidentes más pequeños pueden llevarnos hacia las personas que necesitamos conocer». Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor, y cuando Arthur le pidió su número de teléfono y su dirección para poder enviarle algo especial, ella se lo dio sin pensarlo dos veces, preguntándose si estaba viviendo la realidad o el sueño más hermoso de su vida. 3 días después del evento, Clara estaba preparando el desayuno para su madre cuando escuchó que alguien tocaba la puerta de su pequeño departamento con una delicadeza inusual. Al abrir, se encontró con un joven vestido elegantemente, que cargaba un arreglo floral tan espectacular que tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que no estaba soñando.
Rosas blancas, lirios rosados y peonías en tonos suaves se combinaban en una sinfonía de colores que llenó inmediatamente su humilde hogar con una fragancia celestial. «¿Clara Hernández?», preguntó el joven con una sonrisa profesional. «Tengo una entrega especial para usted». Con manos temblorosas, Clara tomó la pequeña tarjeta que acompañaba las flores y su corazón se detuvo cuando reconoció la elegante caligrafía que decía: «Para la mujer que me enseñó que la verdadera elegancia no se compra, se lleva en el corazón. ¿Cenarías conmigo esta noche, Arthur?». La incredulidad se apoderó de Clara como una ola gigantesca y tuvo que sentarse en su pequeño sofá para procesar lo que estaba sucediendo. Arthur Vasconcelos, el hombre más rico y poderoso que había conocido en su vida, ¿realmente la estaba invitando a cenar? Su madre, una mujer sabia de 60 años que había visto muchas cosas en la vida, se acercó lentamente y observó las flores con una sonrisa conocedora. «Mija», le dijo con su voz suave pero firme, «a veces la vida nos pone en el camino a personas que pueden cambiar nuestro destino. No dejes que el miedo te impida descubrir qué es lo que el universo tiene planeado para ti». Clara miró a su madre con lágrimas en los ojos porque sabía que tenía razón, pero al mismo tiempo no podía evitar preguntarse qué podría querer un hombre como Arthur de una mujer como ella. La tarde se le fue volando mientras se preparaba para la cena, probándose una y otra vez el único vestido decente que tenía, un vestido azul marino que había comprado para la graduación de la universidad y que había usado apenas 3 veces en los últimos 2 años. Se peinó de 1000 formas diferentes, se maquilló con el poco maquillaje que tenía y se miró al espejo tratando de ver lo que Arthur podría haber visto en ella esa noche en el hotel. Cuando finalmente el taxi que él había enviado llegó a recogerla, Clara respiró profundo y se dirigió hacia una aventura que sabía podría cambiar su vida para siempre. El restaurante al que la llevó era un lugar íntimo en la zona rosa, con mesas de madera oscura, velas encendidas y un ambiente que susurraba romance en cada rincón. Arthur ya estaba esperándola, vestido de manera más casual que en el evento, pero manteniendo esa elegancia natural que parecía ser parte de su esencia. «Estás preciosa», le dijo Arthur cuando ella se acercó a la mesa, y Clara sintió que sus mejillas se encendían como llamas rojas. Durante la cena, la conversación fluyó de manera natural, como si se conocieran desde hace años en lugar de días. Arthur le contó sobre su infancia en un pequeño pueblo de Michoacán, donde su padre había sido carpintero y su madre maestra de escuela primaria, y cómo la muerte temprana de ambos lo había obligado a crecer rápido y luchar por cada oportunidad que la vida le había puesto en el camino. «Todo lo que tengo ahora», le confesó mientras sostenía su copa de vino sin beber de ella, «lo construí para honrar la memoria de mis padres, pero en el proceso creo que perdí algo de lo que ellos me enseñaron sobre la verdadera riqueza de la vida». Clara escuchaba cada palabra con una fascinación creciente, porque el hombre que tenía frente a ella era completamente diferente al personaje público que había creído conocer. Pero entonces Arthur le hizo una pregunta que la dejó completamente sin palabras. «Clara, ¿qué harías si no tuvieras que preocuparte nunca más por el dinero?». La pregunta de Arthur flotó en el aire entre ellos como una mariposa delicada, y Clara se tomó varios segundos para procesarla completamente antes de responder. «Creo que abriría una cafetería pequeña», dijo finalmente, con una sonrisa tímida que iluminó todo su rostro. «Un lugar donde las personas pudieran venir no solo por el café, sino por la calidez humana, donde los estudiantes pudieran estudiar tranquilos, donde las mamás pudieran traer a sus hijos después de la escuela, donde los adultos mayores pudieran sentirse acompañados. Un lugar que fuera como una extensión del hogar para quienes no tuvieran uno o para quienes quisieran compartir el suyo con otros». Arthur escuchaba con una intensidad que hacía que Clara se sintiera como si estuviera describiendo el proyecto más importante del mundo, y cuando terminó de hablar, él permaneció en silencio durante un momento, con una expresión pensativa que ella no supo cómo interpretar. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu respuesta?»,
le preguntó Arthur, inclinándose ligeramente hacia adelante, sus ojos grises brillando con una emoción que Clara no había visto antes. ¿Que no pensaste en ti misma primero? ¿Pensaste en cómo podrías hacer la vida de otros más bonita, más cálida, más llevadera? Clara sintió que su corazón se expandía dentro de su pecho, porque nadie jamás había valorado sus sueños de esa manera tan profunda. Mi madre siempre me decía que la verdadera riqueza se mide por cuántas vidas puedes tocar de manera positiva. Continuó él con una voz ligeramente quebrada por la emoción. Creo que ella habría adorado conocerte, Clara. Habrían sido grandes amigas. La mención de su madre reveló una vulnerabilidad en Arthur que hizo que Clara quisiera extender su mano y tocar la suya, pero se contuvo por respeto y prudencia. Los siguientes encuentros se sucedieron como páginas de un libro de cuentos que Clara jamás había imaginado que podría protagonizar. Arthur la invitaba a cenar a lugares diferentes cada vez, desde restaurantes elegantes hasta pequeños puestos de tacos en el centro de la ciudad, mostrándole que su riqueza no lo había alejado de los placeres simples de la vida. Durante esas citas, Clara descubrió que Arthur tenía un sentido del humor seco pero encantador, que conocía los nombres de los meseros en los restaurantes que frecuentaba y que siempre dejaba propinas generosas sin hacer alarde de ello. Pero lo que más la cautivaba era su capacidad de escuchar realmente, no solo esperar su turno para hablar, sino absorber cada palabra que ella decía como si fuera información preciosa que quisiera guardar para siempre. En esos momentos íntimos, Clara podía ver más allá de la fachada del empresario exitoso y vislumbrar al hombre real que había debajo, alguien que había cargado con responsabilidades enormes desde muy joven, que había sacrificado mucho por llegar a donde estaba y que en el fondo anhelaba la misma conexión humana genuina que ella. Durante una de esas noches, mientras caminaban por el parque Chapultepec, después de cenar, Arthur se detuvo súbitamente bajo la luz tenue de una farola y la miró con una intensidad que hizo que Clara sintiera que el tiempo se había detenido. «Clara», le dijo con una voz tan suave que tuvo que inclinarse hacia él para escucharlo bien, «hay algo que necesito decirte, algo que nunca le he confesado a nadie». Sus manos temblaron ligeramente mientras se las metía en los bolsillos, un gesto nervioso que contrastaba con la confianza que siempre proyectaba. «Durante años, he vivido rodeado de personas que me dicen lo que creen que quiero escuchar, que me sonríen porque esperan algo de mí, que calculan cada palabra antes de hablarme. Pero contigo siento que puedo ser simplemente Arthur, no Arthur Vasconcelos, el magnate, sino solo Arthur, el hombre que a veces se siente perdido a pesar de tener todo lo que el mundo considera éxito». Clara sintió que su corazón se derretía ante esa confesión tan cruda y honesta, y por primera vez desde que lo conocía, fue ella quien dio el primer paso, acercándose lo suficiente como para tomar su mano entre las suyas. «Arthur», le dijo con una firmeza que la sorprendió a ella misma, «el hombre que veo cuando estamos juntos no es ni un magnate ni un millonario. Es alguien que me hace reír, que se preocupa por mi opinión, que recuerda que me gusta el café sin azúcar y que siempre pregunta por la salud de mi madre. Es alguien que me hace sentir que mis sueños son posibles y que mi forma de ver el mundo tiene valor». Las palabras salían de su corazón sin filtros, como si hubieran estado esperando durante semanas el momento perfecto para ser liberadas. Si hay algo que he aprendido en estos encuentros, es que la riqueza real no se mide en pesos, sino en la capacidad de hacer que otra persona se sienta especial, valorada, vista. Arthur la miró con una expresión de asombro y gratitud que hizo que Clara supiera, sin lugar a dudas, que estaba enamorándose de él y que él sentía exactamente lo mismo por ella. Pero entonces, él le hizo una propuesta que la dejaría sin palabras y pondría a prueba todo lo que creía saber sobre él y sobre ellos. «Clara», le dijo Arthur mientras sacaba de su bolsillo un sobre de papel pergamino que parecía contener algo importante. «Quiero hacerte una propuesta, pero necesito que me escuches hasta el final antes de responder». Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el sobre, y Clara
Pudo ver en sus ojos una mezcla de esperanza y terror que la conmovió profundamente. He estado pensando mucho en tu sueño de la cafetería, y creo que es exactamente el tipo de proyecto que el mundo necesita más. Quiero financiarlo completamente. Quiero ayudarte a encontrar la ubicación perfecta. Quiero que tengas todo lo que necesitas para hacer realidad esa visión hermosa que me describiste. El corazón de Clara comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo, pero algo en la forma en que Arthur había formulado su propuesta la hizo sentir una punzada de incertidumbre. ¿Era esto amor genuino o una forma elegante de caridad? ¿Realmente creía en ella y en sus capacidades, o solo estaba tratando de ayudar a la pobre chica que había conocido por accidente? La tormenta de dudas que se desató en la mente de Clara fue tan intensa que tuvo que apartarse un paso de Arthur para poder pensar con claridad. «Arthur», le dijo con una voz que trataba de mantenerse firme a pesar del temblor que sentía por dentro, «necesito preguntarte algo, y por favor sé completamente honesto conmigo. ¿Esto es porque crees genuinamente en mi capacidad para manejar un negocio, o es porque sientes lástima por mi situación económica?» La pregunta flotó entre ellos como un cristal frágil que podría romperse con la respuesta equivocada, y Clara pudo ver cómo Arthur procesaba cuidadosamente sus palabras antes de responder. «Entiendo por qué me preguntas eso», dijo finalmente, «y tienes todo el derecho del mundo a cuestionarlo. Pero Clara, si fuera solo caridad, te habría dado un cheque y habríamos terminado ahí. Lo que estoy proponiéndote es una sociedad, un proyecto conjunto donde tú serías la dueña absoluta y yo sería simplemente un inversionista silencioso». Sus palabras tenían el peso de la sinceridad, pero Clara aún no estaba completamente convencida. «¿Y qué pasaría con nosotros?», preguntó Clara con una vulnerabilidad que la sorprendió a ella misma. «¿Qué pasaría con esto que está creciendo entre nosotros si acepto tu oferta?». Arthur se acercó nuevamente a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa, permitiéndole el espacio que necesitaba para procesar todo lo que estaba sucediendo. «Clara, lo que siento por ti no tiene nada que ver con el dinero, ni con los negocios. Me enamoré de una mujer valiente que se disculpó sinceramente por un accidente, que trata a todos con respeto sin importar su posición social, que sueña con hacer del mundo un lugar más cálido para otros». Sus palabras eran como un bálsamo para el corazón agitado de Clara, pero ella sabía que esta decisión definiría no solo su futuro económico, sino también la naturaleza de su relación con Arthur. «Necesito tiempo para pensarlo», le dijo finalmente, y Arthur asintió con una comprensión que la hizo amarlo aún más. Pero esa noche, mientras yacía despierta en su cama pensando en todo lo que había sucedido, Clara se dio cuenta de que su respuesta podría determinar si estaba a punto de vivir el cuento de hadas más hermoso de su vida o si estaba caminando hacia una trampa dorada que podría destruir la autenticidad de lo que habían construido juntos. Durante los días siguientes, Clara se debatió entre la emoción de ver sus sueños al alcance de sus manos y el miedo de que aceptar la ayuda de Arthur pudiera cambiar fundamentalmente la dinámica entre ellos. Habló con su madre, quien le dio un consejo que resonó profundamente en su corazón. «Mija, a veces el amor verdadero se demuestra no solo con palabras bonitas, sino con acciones que nos ayudan a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Si este hombre te está ofreciendo la oportunidad de alcanzar tus sueños, tal vez es porque ve en ti algo que tú aún no has logrado ver completamente». Clara sabía que su madre tenía razón, pero también sabía que su respuesta determinaría si Arthur y ella construirían un futuro basado en la igualdad y el respeto mutuo, o si siempre existiría un desequilibrio de poder que podría envenenar lo más hermoso que había florecido entre ellos. Cuando finalmente decidió llamar a Arthur para darle su respuesta, su corazón latía con la fuerza de quien está a punto de saltar al vacío sin saber si hay una red de seguridad esperándola. La llamada telefónica que Clara hizo a Arthur esa tarde de jueves cambiaría sus vidas para siempre. «Arthur», le dijo con una voz firme que había ensayado durante horas frente al espejo, «acepto tu propuesta, pero con una condición.
Pudo escuchar cómo él contenía la respiración del otro lado de la línea, esperando sus palabras como si su vida dependiera de ellas. Quiero que esto sea un préstamo, no un regalo. Quiero firmar un contrato donde me comprometa a pagarte cada peso con intereses justos. Y quiero que tengas participación en las ganancias del negocio solo si decides involucrarte activamente en su operación. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero para Clara se sintió como una eternidad, hasta que escuchó la risa más genuina y alegre que había escuchado salir de Arthur desde que lo conocía. Clara Hernández, le dijo con una voz llena de admiración y amor, acabas de confirmar que eres exactamente la mujer de la que me he enamorado perdidamente. Acepto todas tus condiciones y además quiero agregar una más, que me dejes ser tu primer cliente oficial cuando abras las puertas de tu cafetería. Los siguientes meses pasaron como un torbellino de emociones, decisiones y construcción de sueños. Clara dejó su trabajo de tiempo parcial como mesera y se dedicó completamente a desarrollar su proyecto, trabajando mano a mano con arquitectos, diseñadores y proveedores para crear exactamente la atmósfera cálida y acogedora que había visualizado en sus sueños. Arthur cumplió su promesa de ser un inversionista silencioso, pero Clara pronto descubrió que era imposible mantenerlo completamente alejado del proceso porque su entusiasmo por el proyecto era tan grande como el de ella. Él aparecía en las obras con cascos de construcción y ropa de trabajo, ayudando a cargar materiales y ofreciendo sugerencias que siempre mejoraban el diseño original. Durante esas tardes de trabajo conjunto, Clara veía una faceta de Arthur que probablemente ninguno de sus socios de negocios conocía. Un hombre que no tenía miedo de ensuciarse las manos, que valoraba el trabajo honesto y que encontraba genuina alegría en crear algo desde cero. Era como si hubiera redescubierto una parte de sí mismo que había permanecido dormida durante años. La gran inauguración de Café Dos Corazones, el nombre que Clara había elegido en honor a todas las conversaciones profundas que había compartido con Arthur, fue una celebración que ninguno de los dos olvidaría jamás. El pequeño local en la colonia Condesa estaba decorado con plantas verdes, muebles de madera reciclada y fotografías de momentos cotidianos que Clara había tomado durante los meses de preparación. Las mesas tenían manteles tejidos a mano por su madre, y el aroma del café recién molido se mezclaba con el de las flores frescas que Arthur había enviado como regalo de inauguración. Los primeros clientes fueron amigos, familiares y vecinos del barrio, pero también llegaron varios empresarios importantes que Arthur había invitado discretamente, no para impresionar, sino para demostrar que creía genuinamente en el potencial del negocio de Clara. Durante toda la noche, Clara observó cómo Arthur interactuaba naturalmente con personas de todos los estratos sociales, desde el señor que vendía periódicos en la esquina hasta ejecutivos de grandes corporaciones, tratando a todos con el mismo respeto y calidez que había mostrado con ella desde aquella primera noche. Cuando finalmente se quedaron solos en la cafetería, después